El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar en esta hora y desear que la paz de Dios esté contigo. Que el amor de Jesucristo reine en tu corazón y que la comunión con el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Nos damos más una cita para poder compartirte la palabra de Dios. La palabra, cuando la empezamos a escudriñar, nos hace crecer. Muchas veces decimos ser cristianos, pero estamos sectorizados hacia la religiosidad. Otros hacia el legalismo y otros son solamente practicantes. Cometemos errores, cometemos fallas, justificamos nuestros actos, pero cuando nos chocamos, así como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un judío, y una persona judía es aquella que conoce a Dios, pero su vivir lo argumenta bajo la ley, que ya la ley se transformó en tradición, y la tradición ha hecho que la gente vuelva a costumbres, normas, ritos, y desvirtúa la ley. Ese era el caso del apóstol Pablo. Él, llamado Saulo, perseguía a los que se decían ser caminantes del camino de Jesús de Nazaret. Y para él estaba bien, así como muchas personas hoy justifican sus actos atacando en redes sociales a otros o tratando de evaluar sus propios estándares de moralidad. Pero qué bueno uno aprender de la palabra, cada día crecer, cada día uno enamorarse más y más del Señor. Es así que hemos venido cambiando, hemos venido siendo transformados y la palabra es la que nos rige. Es por eso que nos damos cita para poderle hablar a usted, usted que me escucha, sí, usted que me está viendo, acerca de la palabra de Dios. No le queremos agregar, no le queremos quitar nada, porque vuelvo y recuerdo, quien te compró es Jesucristo. Y no queremos tener un grupo de personas o llegar a un grupo de personas y volverse un sustento económico. No. Queremos que tú seas imitador de Cristo, seguidor de Cristo y que cada día puedas poner en práctica su palabra. Nuestro título, Amar ágape como a sus propios cuerpos. Estamos en la recta final del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Dice así Efesios del 5, 28 al 31. Y he dejado el 32 por fuera para poderlo estudiar solito, aunque vamos a estudiarlos casi todos. Dice la Biblia, Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice la versión Biblia amplificada de la siguiente manera: así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie jamás odió su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo protege y lo cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Yo escribía en la introducción que el amar debe llevar a cuidar a la esposa como a sus mismos cuerpos. Esta descripción es más y tiene una profunda gráfica de la unidad que debe caracterizar al matrimonio cristiano. El matrimonio es una unidad. Por eso termina este fragmento prácticamente el apóstol Pablo diciendo: dejará a padre y madre. Ese amor que se establece filial de los hijos hacia los padres se rompe con el matrimonio. Y digo se rompe porque ya no hay amor filial, sino hay honra. Y es totalmente diferente. Uno honra al padre, honra a la madre, no para quedar bien con ellos, sino porque si tú honras a Dios, tú honras a tu padre. Mucha gente, y me gustó lo que compartíamos con mi hermana Marcela, una frase que me quedó sonando. Y ella decía: quien no sabe honrar y amar a su padre, no puede tener una buena relación con Dios, su Padre. Ya que la relación que uno tiene con el Padre terrenal es la misma o es la figura de la relación que yo tengo con mi Dios. Me dejó reflexionando. Y quiero decirte que el matrimonio es una unidad. Un esposo cristiano debe cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que se cuida a sí mismo. Nadie le dice a otro: cuídate. ¿Ya te lavaste los dientes? ¿Ya te alimentaste? ¿Qué comida estás haciendo? ¿Qué reposo estás teniendo? Si tú vas al médico y detectan algo en tu cuerpo, inmediatamente tú escuchas, obedeces y comienzas a poner en práctica. Muchas veces los esposos vienen a las consejerías y no prestan atención. Dios está elevando el matrimonio y el amor. Recordemos que este amor es ágape. Aquí se usa el agapao, amar. Amor, ágape. Amar, agapao, del griego. Y esta gráfica, porque dice la Biblia: nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y mucho más todavía, porque su amor sacrificado le lleva a ponerla en primer lugar antes que el hombre mismo.
Este es el ejemplo que dio Cristo por su iglesia. Leamos Filipenses. No la tengo ahí la cita, pero es Filipenses capítulo 2. Ven, anoto acá. Filipenses 2, del 1 al 4. No sé si lo puedas corregir, nena. Filipenses 2, 1 al 4. Cristo es el ejemplo fundamental en el matrimonio. De hecho, yo escucho a muchos pastores, evangelistas, cuando empiezan a hablar de la motivación y del cambio y lo que debes hacer. Y yo digo, ¿cómo hemos leudado la doctrina? Cuando tú no puedes mirar y cambiar aspectos de tu vida, si tú no miras a Cristo, porque Cristo es el espejo en que yo me miro. Cuando yo me motivo a cambiar a mí mismo, de ahí la importancia de la psicología, tener a Cristo en primer lugar. Porque la psicología es una buena herramienta. Yo tengo un amigo y hermano, Ricardo Santa Cruz, que un día él me dejó impactado cuando me hizo un dibujo y dijo, mira, tú no apareces. Yo quedé sorprendido. Y así fue. Pero debemos centrarlo en Cristo. Parece dogmático, teológico, pero es la realidad. El apóstol lleva a la persona que se mire así, pero se vea en Cristo. Y dice en Filipenses 2, del 1 al 4, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, agape, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ágape, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Así que el amor a la esposa que debe haber es el amor que yo me tengo por mí mismo. A veces cuando nos falta carácter, cometemos errores y nos pueden juzgar y nos pueden señalar, pero nadie sabe las horas de lágrimas y ruegos ante la presencia de Dios pidiendo misericordia. Al fin de cuentas, un esposo que ama a su esposa de esta manera atrae gran bendición para sí de parte de Dios y de ella, que no hay palabras como expresar. Yo le explicaba a un chico que se quiere casar y yo le dije, mira, muchas personas le han dicho, y es cierto, pero no es el orden. Cásate y Dios te bendice. Y es cierto, cuando uno se casa, Dios lo bendice. Pero no es el matrimonio el que atrae la bendición de Dios. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? No, la obediencia, porque Dios dice que se debe casar, que debe hacer unos votos con su esposa. Y esa obediencia a Dios
es la que atrae bendición. Hay mucha gente que hace actos para que Dios lo bendiga y no ve la respuesta y se sienten mal. Porque la acción está bien, pero la actitud no es la correcta. Tú puedes diezmar, está bien, pero ¿con qué actitud lo haces? Para que esa ofrenda se convierta en un carro, una casa. No, tú obedeces a Dios, tú eres fiel a Dios y a su tiempo Dios te dará la bendición. A su tiempo. La Biblia dice que recibiremos la bendición si sembramos y sembramos y no desmayamos. Los versículos 28, aunque viene del 21, pero más que todo el 28 al 30, es la unidad que se forma en el hogar. Y el apóstol da una orden. Maridos deben, leámoslo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya es un mandato, una orden. Y recuerda que la unidad en el hogar, donde nace el amor como al mismo cuerpo, donde es algo innato, porque nadie dice me voy a cuidar, hoy me voy a cuidar, hoy voy a comer. No. ¿Sí se ha visto usted? A veces usted se siente cansado del trabajo y nadie le dice vaya descanse. Recuerda que la razón de todo comienza en el versículo 25, donde la primera vez de la palabra amor, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Recuerda que el versículo 25 es fundamental en la enseñanza cristiana sobre el matrimonio, porque esa expresión de maridos tiene un mandato. Maridos, amen a vuestras mujeres. Tiene un efecto de ese mandato, el amor. El verbo usado aquí es el agapao, que viene del ágape, que es la forma verbal, donde el ágape no es un amor basado en emociones, en aspectos físicos como el eros, ni en el lazo familiar o la amistad que es la filia, no, sino es incondicional, es sacrificial, es de voluntades, porque el amor es la unión de dos voluntades y cuando se unen se vuelve una sola, donde la voluntad del esposo debe primar sobre la voluntad de la esposa. Porque si tú la amas, ella te corresponde. El estándar, así como Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia tanto así que se entregó a sí mismo por ella, no se puso a pensar, no se puso a meditar, tuvo una prioridad, la iglesia fue el enfoque de su amor y su acción, tuvo una profundidad, fue ese amor que trascendió la imperfección de la iglesia. Recuerda que la iglesia está compuesta por humanos, no es perfecta, pero él la amó de todas formas. Tuvo una iniciativa, Cristo la tomó en amar, no esperó a que la iglesia fuera perfecta o digna de su amor, no. Y una naturaleza del amor. Y el ejemplo que se nos dio es el sacrificio. ¿Por qué se entregó a sí mismo por ella? Por ella, en lugar de ella, sino a través de su obra, la iglesia fue unida a él y recibe bendición. Ahora,
viene el versículo número 28. Empecemos a estudiarlo. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El apóstol describe y establece el estándar del amor. Y lo hace para el hombre y no para la mujer. Hoy yo todo el día preguntaba y decía, Señor, ¿por qué tú ordenas al hombre a amar y no le dices a la mujer, ama, sino sujétate y respeta? ¿Por qué el esposo debe amar a su esposa? Y lo debe hacer de la misma manera que se ama y cuida a su cuerpo. Hay hombres que se sienten gordos, hacen dietas, se sienten X, van al gimnasio, hacen ejercicios, una serie de cosas, se niegan a muchas. Así tú debes hacer con tu hogar. Esta es la prueba de fuego de la sinceridad del amor, ya que el matrimonio cristiano convierte a los dos en una sola carne. Por eso Satanás ha querido atacar hoy a la familia. Hoy la familia no se quieren comprometer, pero sí conviven. El joven y la joven juegan a ser papás, pero no se comprometen. Quizás tienen que comprometerse porque vienen los hijos, vienen las responsabilidades. Y yo le he dicho a mis hijos, ustedes, pausa, quietos, que ningún vínculo sea forzado porque quedaron en embarazo o dejaron embarazado a alguien. La Biblia dice que el matrimonio cristiano se convierte en una sola carne. Si tú que me estás oyendo y no te has casado, yo te invito a que lo hagas cuanto antes. Porque la obediencia trae respuesta de Dios. Amar a la esposa es, de hecho, amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque los maridos deben amar a su esposa como a sus propios cuerpos, porque son una sola carne. Vuelvo y te digo, Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Hace allí el muñequito, lo forma, le da aliento de vida. Ese aliento se transforma en espíritu de vida y el espíritu de Dios en él. Por eso el hombre necesita de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios o se aleja de Dios, trata de buscar cómo llenar ese vacío y lo hace a través de estímulos como la idolatría, como los vicios, porque hay algo que le falta y eso se llama Dios. Dios creó al hombre para que el hombre estuviera en comunión con él. Cuando no tenemos esa comunión con Dios, es cuando nos hacemos ídolos. Nadie puede decir, aún el mismo ateo tiene su propia creencia. Y la creencia del ateo es que no existe Dios. Cree en algo, no existe Dios. Y tú que me escuchas dirás, pero ¿cómo así? Si yo soy ateo y no creo. Hay un credo. Tú crees en algo que no existe. Por eso lo atribuye. Pero nadie puede creer en algo que no existe. Yo veo al viento o lo siento. Entonces no puedo negarlo. Porque hace poco este huracán Melissa no acabó Jamaica y por donde pasaba Cuba, mis hermanos en Cuba, que Dios los ayude, que la mano del Señor esté con ustedes. No pasó, y quién lo vio, quién lo sintió, vieron su accionar,
su poderío, su fuerza. Así que el tema del apóstol Pablo, el que ha venido hablando y del que ha venido mostrando en dos facetas. Primero, cómo Cristo amó a la iglesia. Ahora, el deber del marido, que no es para con otros, sino para consigo mismo. Cuando yo amo a mi esposa, me amo a mí mismo. Por eso debo tener un cuidado. Debo luchar por su bienestar. Cuando tú lo haces, la esposa responde. Debe considerarse como una sola persona y así mismo protege su familia, protege su hogar cuando no hay dirección. Por eso es bueno que tú entiendas por qué no puedes quedarte en el hogar de tu familia, de tu papá, tu mamá, porque hay un sacerdote ya ahí. Y ese sacerdote ejerce la autoridad. Por eso, cuando los niños se crían con sus abuelos, pues tienen como fase o como líder a su abuelo. Y viene alguien a ocupar el lugar y es muy difícil que lo pueda ocupar, porque ya el joven o el niño no lo ve como una representación de liderazgo. Lo ve como el esposo o la persona que acompaña a su mamá. Por eso es fundamental que los hogares crezcan en unidad. Si tú dejaste a tu esposa, pídele perdón a Dios, porque es como si dejaras a tu propio cuerpo desnudo. Y tú me dirás, es que nadie se la aguanta. Tú la creaste así. Y tu esposa que me escuchas, baja la guardia, reflexiona, ¿cuál es tu comportamiento? Hay mujeres que se centran en sí misma por falta de atención del esposo y se vuelven gritonas, se vuelven ásperas, se encierran en sí misma y se vuelven egoístas. La Biblia dice que tú debes obedecer a tu esposo como Cristo obedeció al Padre, como la iglesia se somete y obedece a Cristo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ella es una sola persona con él. Cuando Dios sacó de Adán a la costilla, el hueso, y de ahí nace la mujer. ¿Qué dijo Adán? Esta es Eva, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y la llamó Eva. Dice la Biblia que el hombre es la gloria de Dios, la imagen y semejanza. La mujer es la gloria del varón e imagen y semejanza del varón. Y son una sola carne en Cristo, son imagen y semejanza de Dios. Por eso ya no hay ni hombre ni mujer en Cristo, pero sí hay una responsabilidad en el varón de proteger y una sumisión y obediencia en la mujer. ¿Por qué al hacerlo realmente se promueve su propio bienestar, tanto como cuando tú cuidas tu propio cuerpo? La bondad de un hombre hacia su esposa será recompensa con creces por la felicidad que ella le brinda y toda la verdadera solicitud que él muestra para hacerle feliz. Resultará más valiosa de lo que cuesta. Si hay un problema con carácter, personalidad en tu esposa, mírate, ¿qué has hecho, varón? Tú no puedes culpar
a la familia. Pueden haber aspectos, sí. Pueden haber cosas, sí. Pero quien tiene la capacidad no es el profesional que tú buscaste para que hiciera tu trabajo. Eres tú, varón. ¿Cómo lograr poder armonizar cuando la esposa es una líder? Cuando la esposa innatamente es la que lleva el mando. Aquí en mi casa tengo una pequeñita que es líder. Innata. Es una mujer valiosa. Y ella es la que a veces, cuando no estamos, ocupa la dirección de la casa. Hay mujeres así. Por eso el hombre debe tener sabiduría, inteligencia, tacto, gracia, para poder engranar la familia. El versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Me duele cuando escucho yo a personas en casos particulares de salud en sus cuerpos y se los atribuyen a Satanás o ataques de Satanás, y me duele. Porque quien sustenta la iglesia es Cristo. Hay momentos que uno está realizando un trabajo y se puede una astilla de un palo meter, sí, y puede enconar la parte que se mete la astilla y se vuelve algo incómodo. Pero no podemos atribuir cuando nuestra naturaleza caída ha traído la enfermedad. Entonces hay personas que sufren enfermedad y le atribuyen al diablo. Y es que el diablo, y es que el diablo, yo digo, pero un momento, ¿dónde está tu unidad de iglesia en Cristo? Se vuelve un sofisma de distracción culpar a Satanás. Yo no niego sus artimañas, pero si estoy unido a Cristo, ¿cómo me va a tocar? Hay personas que tienen problemas y a veces le falta liderazgo en dirigir esos problemas. Tú tienes un vecino bulloso y si tú actúas también con guerra, pues se va a formar un tropel, se van a formar unas rencillas, se van a formar. ¿Por qué no hacer las cosas de una manera en la cual tú con una sonrisa le digas, oh vecino, anoche estuvo muy fuerte la música, me dejaste también desvelado? A que uno vaya y haga una confrontación. La Biblia dice que hay más respeto cuando tú haces enrojecer a otro con una palabra amable que ganarte un buen pleito por una palabra áspera. La palabra áspera hace subir el furor, mas la palabra aplacada lo desarma. Quería decir eso. No podemos culpar a Satanás en todo. Si viene la enfermedad en nuestra vida es por algún problema, pero hay el poder para destruir la enfermedad. Ahora, basémonos en la familia. Nadie jamás aborrece su propia carne, sino la sustenta y la cuida. Estas acciones expresan las responsabilidades gemelas que provee para su necesidad y ayudar a crecer y a madurar en Cristo. Cuando hay un liderazgo en el hogar, los hijos van en la dirección correcta. Yo doy gracias a Dios por nuestra familia. Y doy gracias a Dios porque Dios ha permitido crecer con ellos
hacer el curso con ellos. Y doy gracias a Dios porque nos han dado unos buenos regalos. Y eso vale más que cualquier cosa. Por eso, sustentar y cuidar es parte del varón, no de la esposa. El que hace crecer, el que ayuda, el que sustenta, es el varón. Como mostrar afecto tierno y cálido para que tenga comodidad y seguridad. Este versículo refuerza el argumento del anterior y usa un principio universal. Nadie maltrata su propio cuerpo. Al contrario, uno lo sustenta, alimenta, provee, lo cuida, protege, atiende. Este cuidado debe ser el modelo para el marido hacia su esposa. Ahora, el apóstol introduce a Cristo nutriendo, protegiendo y cuidando a la iglesia. Si esto no hay en nosotros, no podemos decir, yo soy cristiano. Tú puedes ser simpatizante, tú puedes ser como el religioso judío, sacarle la prenda y sacarle el argumento y terminar diciendo, como hoy los famosos judaizantes cristianos, que ya en la gracia no puede existir, porque la gracia derrumbó el concepto del judío y derrumbó el concepto de la ley. Si tú atiendes y lees la Biblia dice que cuando venga el anticristo y se restablezca el templo y el sacrificio, no habla de la ley, el restablecimiento de la ley, no, habla de una falsa adoración, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Y es en la falsa adoración y la idolatría que Satanás toma ventaja y se hace adorar. El problema no está en la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Si tú entiendes lo que la gente debe hacer para salvarse en los 144,000, es reconocer a Jesucristo como el Mesías. De hecho, todo Israel se dará cuenta de que en verdad la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, el que se anunció, era el verdadero Mesías. La cuestión de estos últimos tiempos no es la ley, es el restablecimiento del culto y la adoración expresada en sacrificios de animales. Y tendrá que hacer algo para que les permitan a ellos sacrificar. De hecho, tendrá que haber un acuerdo con animalistas y bueno, etcétera, etcétera. Me desvío del tema. Cristo nutre, protege y cuida a la iglesia, la cual es su cuerpo. El esposo debe hacer lo mismo por su esposa. El verbo sustentar de Efesios 5:29 y lo cuida como también Cristo a la iglesia, proviene del griego. Y su implicación para el marido es profunda y multifacética y cubre el bienestar completo de la esposa. Sustenta, en el contexto implica un acto continuo, nutre, provee y fomenta el crecimiento en la relación. El significado de la palabra entrepei, que es alimentar, nutrir o criar, como se cría un niño, se traduce de las siguientes responsabilidades materiales y físicas del esposo. Provisión de las necesidades básicas. Implica garantizar que la esposa tenga
todo lo necesario para una supervivencia y bienestar físico: alimento, refugio, vestido y seguridad. El marido debe trabajar y ser proveedor responsable, asegurando que su esposa nunca padezca necesidad. Cuidado activo: al igual que una persona alimenta y cuida su propio cuerpo diariamente, el sustento es un acto constante, no es una provisión esporádica. Tú no comes cada vez que te acuerdas, no. De hecho, se ha establecido desayuno, almuerzo y comida. Algunos establecen desayuno entre desayuno y almuerzo, almuerzo, después del almuerzo, medias nueve, después de las medias nueve la comida. Y es algo que tú tienes innato. Tú a tu esposa un detallito, una palabra, una caricia que no solamente sea la necesidad de estar con ella en la intimidad, etcétera, etcétera. Recuerda que nadie te enseña a alimentarte. Así debe ser tu hogar. No es una provisión esporádica, sino una atención diaria y diligente a las necesidades físicas de ella. Ahora, hay una implicación espiritual y emocional. El varón es el sacerdote líder de la casa. Aquí todas las noches se realiza un altar, culto familiar. El apóstol está usando el cuerpo humano como un modelo para la unión de Cristo y la iglesia. Una sola carne. Y a su vez, esta unión es el reflejo de Cristo y la iglesia. El sustento debe elevarse a un plano más allá de lo físico. ¿Por qué? Porque debe haber una nutrición emocional o fortalecer su crecimiento. Sustenta implica nutrir su alma y su espíritu. Y esto incluye animar y valorar. Ser la fuente principal de la afirmación y el elogio, ayudándola a fortalecer en su identidad y dones. Por eso es inconcebible desvirtuar el texto "la mujer calla en la iglesia" para decir es que no pueden haber pastoras, es que no pueden haber mujeres ministrando, cuando esto se cae por su propio peso. Ya no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. En Cristo se rompe esa barrera que se había establecido debido a la caída del hombre. Ahora, defenderla, protegerla no solo del peligro externo, sino también de la crítica y el juicio innecesario. Ahora viene algo que es la santificación. El apóstol lo usa en 1 Corintios capítulo 7. Ya después lo vamos a mirar si nos da el tiempo. Pero en el mismo Efesios nos envía al versículo 26 de Efesios, que no está ahí en el estudio, donde dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El varón santifica a la mujer. En otras palabras, la nutre espiritualmente. Cristo se entregó por la iglesia. No una iglesia perfecta, no. La hace perfecta y la santifica. ¿Por qué? Por la extensión que Él es para la iglesia. El esposo es lo mismo para su esposa. Es un líder espiritual. Debe fomentar la relación con Dios, orar por ella y con ella.
crear un ambiente propicio, asegurar que el ambiente del hogar sea un lugar de paz, de gracia y de verdad que promueve su madurez cristiana. Y en eso sí que Dios le enseña a uno sustentar y cuidar. La palabra acariciar del griego talpei muestra que son dos aspectos completamente responsabilidad del esposo. Sustenta y cuida. Sustenta, da la provisión de lo necesario y cuida, provisión de lo íntimo. Sustento enfoca la nutrición y la fuerza. Cuida, enfoca la ternura y el calor y la protección. El ejemplo da alimento y el ejemplo da calor. Así que es necesario vivir y vivir para crecer y sustentar. Tratar la máxima delicadeza de afecto y protección, pues ambos son inseparables, tal como el amor y el cuidado que uno da a su propio cuerpo. Ahora viene el Espíritu Santo, el apóstol, a decir, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Literalmente, la iglesia pertenece a Cristo. Miembros de su cuerpo. El Señor provee para su iglesia todo lo necesario porque la iglesia está conectada a Él de una forma íntima e inseparable. Por eso vuelvo y te digo, es inaudito decir, es que Satanás me produjo o el enfrentamiento con alguien me produjo. Es un error. Nadie puede producir algo en el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo natural, pues, contiene las enfermedades, contiene las afecciones, contiene una serie de cosas. Pero cuando tú sabes que tu cuerpo está en Cristo y viene algo, tú lo reprendes. Tú no lo aceptas. Tú lo rechazas. Tú lo repeles. Por eso la palabra de Dios dice claramente, tú cuidarás en completa paz. Dios nos cuida. Él nos cuida. ¿Tú te has preguntado qué sería si Cristo no cuidara a la iglesia? Disminuiría su propia gloria, ya que la iglesia es la que le ofrece alabanza y obediencia a Dios. Por eso el matrimonio, la vida del esposo que está unida tan íntimamente a su esposa, que son uno solo, se cuida de ella y se cuida como a uno mismo. Hay un detalle en esta frase, aunque la frase a menudo se omite en la lectura de los versículos del matrimonio, es crucial porque conecta la ilustración con la realidad espiritual. El apóstol parte de algo que el hombre tiene, su propio cuerpo. En su propio cuerpo está su esposa, no es un objeto. La esposa no es algo agregado, es carne de su carne. Y esto hace que la realidad de Cristo con su iglesia se vuelva real. ¿Por qué? Porque está justificada por el amor. El amor no eros, no filial y no las otras clases de amores que hay, sino por el amor de Dios, el ágape, manifestado en agapao, amar. El esposo debe amar como Cristo ama. La iglesia es literalmente el cuerpo de Cristo. Por la extensión, cuando el esposo ve a su esposa como parte de sí mismo, termina con el versículo 31. Cuida y ama, y se vuelven lógicos y necesarios.
Cuando hay un hogar separado, es porque tú no has valorado el sacrificio que hizo Cristo por su iglesia. ¿Pueden haber cosas? Sí, pero hay que buscarle la forma. Hay que buscar la forma. ¿Cómo lo hago? Mi hermano, necesitas de sabiduría. ¿Dónde está? Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual es rico y abundante y la da sin reproche. Nadie puede conocer más a su esposa que usted mismo. Yo no puedo darle mi consejo, no puedo darle lo que yo hago porque mi esposa es diferente a la tuya. Hay que trabajar. Ahora, algo que me llama la atención es que el apóstol cita Génesis 2:24. Cuando Dios crea de la costilla de Adán a la mujer, Él expresa una frase la cual Dios hace que el apóstol la traiga en el hogar. Y es la base de la institución del matrimonio. Este versículo tiene dos componentes esenciales. Pero yo creo que debemos dejarlo ahí, ¿sí o no? No. Porque es bastante y es tan hermoso que solo se lo voy a enumerar. Viene este versículo de Génesis 2:24 en dos direcciones. La primera, separación. Dejará. Dejará un amor filial para abrazar el amor verdadero, no el eros. Si tú has construido tu hogar sobre el eros, tienes problemas. Si tú has construido tu hogar sobre el filial en tu esposa, pues vas a seguir viviendo en casita de papito y de mamita, y cuando haya un problema, papito acude a salvar. Cuando a veces uno comete un error. Hay una unidad que toma la base de todo y ya deja en segundo plano el hogar de los padres. Y es una unidad prioridad principal. Tiene como prioridad sobre la relación filial. El hombre debe establecer un nuevo hogar donde él se establece como cabeza. Y recuerda que la cabeza no es para ser jefe, ni líder, ni mandatario, para proteger. Y viene la segunda dirección, unida o unirá y forma una sola carne. Aquí subraya la profunda e íntima unión del matrimonio. Por eso Satanás quiere acabar el matrimonio. Hoy los jóvenes no se quieren casar. Y si se casan, se separan como cambiarse de ropa. Y debemos tener cuidado. Iglesia, cuando falta carácter, se cometen errores. No podemos justificarlos. Y se paga con lágrimas de sangre, se paga. Pero fiel es Dios que nos ayuda. Fiel es Dios que nos sustenta. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él tome su palabra y esta palabra se pueda hacer realidad a tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tú nos enseñas y te pones como el ejemplo primordial. Tú nos enseñas con tu mismo ejemplo. Así como tú diste tu vida por nosotros para formar una familia. Porque Dios siempre anda buscando una familia. Lo quiso hacer con el primer Adán, alma viviente, pero no se logró.
Ahora viene un segundo Adán a formar y a establecer una familia. Espíritu vivificante. Y lo logramos porque hoy somos la gran familia de Dios en Cristo. Somos la esposa de su Hijo. Somos la unidad que Adán y Eva desvirtuaron en el Edén. Pero ahora en Cristo somos más que victoriosos. Padre, yo te pido que esta palabra llegue y penetre a cada